Listo. Gracias. Buenas tardes, yo vengo a la empresa Cumbia. Lo primero que todo, mi nombre es Fabián, muchas gracias a la presentadora. Si necesitan contactarme, ahí está mi hashtag en Twitter, mi dirección en Twitter. Entonces, primero que todo, esa es como una pequeña agenda de lo que vamos a tocar. Y es bueno aclararles, primero que todo, por qué una mejor forma de testear aplicaciones en Rails. O sea, aunque vamos a enfocar esto en Rails, que es un framework escrito en Ruby, no necesariamente va a solo funcionar en Rails. Les puede funcionar en PHP, en Python, en otros lenguajes. Entonces, lo primero es que tengan en cuenta que esto no va a ser solo testeo, va a llevar desde el inicio, desde que yo construyo el software, desde que lo planeo, desde que se levantan los requisitos hasta que testeo. ¿Por qué? Porque es la forma de yo asegurar la calidad de mi software es controlando todas las etapas de esa construcción. Entonces, antes que eso, me gustaría hacerles una pregunta. De acá, ¿quién testea software? Así sea, simplemente me voy al navegador y reviso que la funcionalidad esté. O que simplemente escribo un test unitario o un test de integración. Veo que dos personas. O sea, aunque no lo crean, testear un software es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a una fase en donde pushean a producción y encuentran un bug. Ese bug, si ustedes están trabajando para alguien más, o sea, ustedes son una empresa consultora o son desarrolladores freelance, ese bug le cuesta a esa empresa mucho, tanto que tienen que hacer un reproceso analizando qué fue lo que pasó y arreglando esa funcionalidad. Entonces, uno es eso. Dos, si tú eres el dueño del software, puedes incurrir hasta en problemas legales. O sea, si tienes un fallo en el módulo de pagos y hubo algo en esa parte, un bug, ahí puedes estar perdiendo mucho. Entonces, por eso les pregunto, ¿están seguros que están testeando bien sus aplicaciones, que están cogiendo desde el inicio de que comienzan, sacan requerimientos y testean todo ese flujo? Entonces, hay otra pregunta, estoy evaluando todos los posibles casos de test. Porque uno dice, listo, mi funcionalidad, les voy a colocar un ejemplo muy simple, que es, voy a hacer un post en un blog, y ese es un aplicativo que me mandaron a hacer. El objetivo es simplemente hacer un post, pero detrás de hacer el post, de que aparezca en la pantalla del navegador el post, debe estar otros aspectos, por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, que no esté diseñado, o sea, la parte del backend, o sea, la codificación esté bien hecha. Porque ustedes que se ganan de que cumplan el objetivo al final, si cuando quieren agregarle una nueva funcionalidad en el código, ese código no sea mantenible. O sea, tengan que de nuevo hacer el código, y ¿eso qué es? De nuevo un reproceso. Devolverse a la primera etapa del software a rediseñar todo. Entonces, acá es donde, cuando nosotros llegamos a ese punto de desarrollo, todos, o sea, project managers o un equipo pequeño de trabajo, nosotros decimos, ¿cómo podemos? Tenemos un código ya medianamente grande, necesitamos minimizar ese número de bugs que va a haber. Entonces, ese número de bugs que va a haber, ¿cómo lo minimizamos? Entonces, llegamos a una etapa de especulación. Esa etapa de especulación, nosotros decimos, no, es que tenemos que mejorar la calidad del código. O sea, decimos, no, es que estamos tirando mal el código, entonces por eso nos están saliendo bugs. Otros dirán, no, es que realmente no estamos haciendo test, entonces no tenemos forma de saber si eso que estamos haciendo está bien o no está bien. Y por último, otros dirán, no, es que necesitamos invertir en herramientas, unas herramientas que nos velen, por decir, necesitamos que si hacen un cambio en el código nos analice y nos mire los tests, o que nos diga si hay un error de seguridad. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de llegar a ese aproximadamente cero. ¿Por qué digo aproximadamente cero? Porque uno no está exento de errores como de la herramienta, el framework que estás usando, ya sea PHP, Python o Ruby, que en este momento que es lo que estamos tratando. Y esos errores te cuestan, uno, tiempo, y el tiempo en últimas es un dinero. Y el dinero es muy importante para una compañía. Entonces, acá es lo que me pregunto, ¿hay un secreto?
O sea, hay muchas teorías, hay muchas, de cómo ir minimizando en las etapas de software y cómo analizar los errores por líneas de código. O sea, lo que yo les voy a mostrar acá es una pequeña forma, bueno, lo que voy a mostrar acá es una pequeña forma que a nosotros nos ha funcionado. O sea, puede ser sencillo, pero esos pequeños pasos o esas tips que uno hace en esas etapas del desarrollo te pueden ayudar a minimizar y ahorrar costos y a tener un mejor software al final. Entonces, o sea, ¿cómo prevengo que yo caiga en esto? De especular y de cómo debo solucionar algo sin caer en ese intento. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta charla. Lo primero que quiero que tengan en cuenta y que es muy importante, demasiado, hago énfasis en muy, son los features. O sea, nosotros veíamos una ingeniería de software tradicional en donde hacíamos un análisis de requerimientos de casi varios meses o a veces unos meses, 1 o 2 meses. Después de que hacíamos el análisis de requerimientos, llegamos a análisis, diseño y después codificación, hacíamos testeo y producción y terminamos todo el software. Pero ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una planeación de todo el software y entonces cuando llegamos allá notamos que 1, los requerimientos habían cambiado, 2, que simplemente lo que yo diseñé ya no me sirve. O sea, todo lo que hice en la herramienta no me va a servir. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante? Porque deben tener en cuenta, y algunos que han tenido la alegría de estar trabajando con startups o con empresas grandes también, ellos están viendo que adoptan un modelo en donde sacan un prototipado, hacen un MVP, como hace dos conferencias hablaban sobre el MVP, sacaban unos pequeños features que en conjunto me daban un valor agregado. Ese valor agregado me daba una rentabilidad. Entonces yo podría salir en 1 mes o 2 meses, probar ese prototipo y si me servía, agreguémosle más features. O sea, no podemos pensar que Twitter o Facebook salió de una como está ahorita. Ellos primero hicieron un prototipo pequeño, lo validaron y consiguieron inversionistas. Entonces es lo mismo que está pasando acá en el país. Inversiones hagan prototipos y con eso validamos la idea. Entonces, si alguno quiere saber de este tema, el viernes va a haber una conferencia de un compañero sobre MVP, de cómo llegar a formular esos features necesarios para que tú alcances ese objetivo que es tu producto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? 1, enfóquense en el feature y cuando estén en el feature no hagan algo de más. Entonces, por eso la frase, crucen ese puente cuando lo vean. ¿Por qué? Ustedes tienen simplemente un feature que dice necesito hacer un post en un blog. Entonces llega el feature, tú lo coges, lo analizas, haces todo el diseño de análisis en base en el backend. Llega un punto en donde dice listo, codifiquemos y estás codificando y tú dices, pero es que ¿cómo se va a ver? ¿Cómo lo vamos a actualizar? ¿Cómo? Y vamos a meter muchos más líneas de código por si tal cosa o por si necesito en el futuro, y esas líneas de código me cuestan, o sea, me cuestan un poquito de tiempo, y no solo me cuestan un poquito de tiempo, además de que me cuesten un poquito de tiempo, me van a costar, en el caso de que yo me despreocupe ese pequeño módulo que hice al final, y si no lo testé, me va a provocar un fallo de seguridad, o me va a colocar líneas de código que no voy a necesitar y que cuando llegue un tercer o cuarto programador que metí al equipo porque el proyecto se está agrandando, va a ver, ¿y qué hace eso? No, es que no lo borre, no sabemos qué hace. Y vamos a tener un proyecto con un resto de módulos que no van a hacer nada, pero no los borramos por miedo a que pase algo. Entonces, ¿cómo quiero que vean un test? Un feature, que es lo más importante. Un feature simplemente es algo mínimo, un create de un post de un blog. Otro feature podría ser listado de los posts en un blog.
Entonces son cosas muy mínimas que te demoran 1, 2, 3 horas. Y ese conjunto de features me va a hacer un prototipo al final. Entonces, yo hago una similitud con la Tierra en términos de que nuestro núcleo principal es el código. Ese es el núcleo, pero afuera de ese código está nuestro feature, que es, como decirlo, la capa terrestre. En el caso de que falle en el centro la capa de test, puede haber una abertura en donde salga magma en la Tierra y puede provocar una erupción volcánica o un terremoto, o sea, dando la similitud. En este caso, podemos tener un fallo de un test que seguramente puede estar pasando, pero en la realidad está fallando. O podemos tener que el test no está pasando o no se escribió y esté fallando también, o que no se haya escrito en código o el código esté suelto. Entonces, todo eso quiero que hagan, o sea, que siempre lo visualicen de esa forma, que es algo muy importante, es como la Tierra. Entonces, es importante esto. Si ustedes quieren ahorrar dinero en sus proyectos, enfóquense en esa funcionalidad pequeña. O sea, no se pasen de ahí, no piensen más allá de esa funcionalidad. Entonces eso les va a ayudar, 1, a ahorrar dinero, 2, a terminar tu prototipo mucho más rápido y a validarlo. Y validarlo es llegar con inversionistas o llegar con muchos usuarios. Entonces, ¿lo entienden bien? Va a ser va a ser mucho más fácil para ustedes en un momento dado cambiarlo o modificarlo. Entonces, ya teniendo en cuenta que lo más importante al comienzo del proyecto es especificar bien esas funcionalidades y aclarar bien esos requerimientos y enfocarnos bien en cada uno de esos features, tenemos que mirar ya los conceptos arquitectónicos. O sea, lo primero, todos acá lo que estamos haciendo proyectos web, trabajamos con un framework que dicen, tenemos una arquitectura MVC. Pero muchos dicen, listo, ¿tú qué arquitectura usas? No, MVC. Ah, bueno, listo. Pero ¿realmente están utilizando MVC? ¿O están haciendo cosas que no están en esa arquitectura? Entonces, al no usar el patrón como debe ser, eso implica que genere errores en el código y genere errores de tal forma de que pueda, en un momento dado, tener que hacer una inversión muy grande para corregir una falla. Entonces, esto es lo que generalmente uno piensa que es, y es muy sencillo. El navegador hace una petición, alguien recibe esa petición, la traduce, lo envía al controlador que es, el controlador saca la información de los modelos, se los envía a la vista, los imprimen y se los envían al cliente. Es un modelo muy sencillo, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que estamos viendo ahorita en muchos proyectos. Entonces vemos que desde todos lados, desde modelos tratan de consultar al controlador, desde las vistas consultan a los modelos, o sea, no hay una arquitectura definida de sus proyectos de software. Y eso se ha visto mucho. Recuerden sus proyectos desde que comenzaron y miren si desde una vista están tratando de hacer un SQL. Entonces uno dice, listo, pero no debe ser tan malo. Resulta que ustedes están pasando parámetros por URL y las vistas obviamente van a hacer esa query al modelo sin pasar antes por el controlador. Entonces ahí hay un hueco grande en seguridad. Entonces, aclarando ya más esto, tengo un método acá al inicio que simplemente lo que me dice, esa fue la fecha de publicación de un post y lo voy a parsear en un formato legible para un humano, es sencillo. Y en la vista yo voy a recorrer cada uno de los posts, esto ya es HTML5 y es microformato, o sea, creo que hay una charla de microformato también el jueves. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes llegan, recorren y en un momento dado llaman al método. ¿Qué es lo que están haciendo? Accediendo al modelo que directamente pega a la base de datos y trae la información, sin que el controlador tenga intervención en eso. Entonces, se presta para XSS, para SQL Injection, para muchos errores en programación. Y por último, uno dice, listo, yo estoy utilizando un framework, pero hay una forma de utilizarlo bien.
A pesar de que mucha gente dice que utiliza un framework, llega y no utiliza el ORM. Y llega a casos como estos, que en el método show haga un SQL directamente a la base de datos. El ORM por algo está hecho, porque nos provee un layer de seguridad. Es el layer de seguridad y de traducción, porque en últimas está optimizando la query que tú estás haciendo y también te está proveyendo que pasen errores de SQL injection. Y en otro que tú dices, no, yo hago muy bien el trabajo, yo llegué al controlador y llamé al modelo. Y en el modelo vuelves y haces un SQL. Y no crean, lo he visto, ya lo he visto en proyectos. Entonces, ya teniendo claro que el patrón arquitectónico es muy importante y que lo respeten en todos los proyectos, debemos mirar los principios que debemos tener en cuenta en diseño y desarrollo. Entonces, uno de los primeros principios y uno de los más importantes para mí es Dry. Dry, de pronto el que estuvieron en una conferencia ayer, hasta en CSS se habla de Dry. ¿Por qué? No debemos reutilizar el código de copiar y pegar. ¿Por qué? Porque es lo más simple. Eso se debe acabar en nuestros proyectos. Nosotros debemos modularizar y que ese módulo se encargue de esa única responsabilidad. Entonces, si falla el software en algún momento dado, el módulo, ya sabemos en qué módulo pasó y cómo podemos arreglarlo. Pero acá les voy a dar un ejemplo claro. Simplemente en una línea de código siempre repito, trate de buscar el post. En el caso que esto cambie, digamos ya el scope ya no sea a través del usuario, sino que un usuario pueda tener muchos blogs y a su vez tenga muchos posts, ya esto va. Entonces imagínense por tantas líneas de código que yo tengo que ir a analizar. Segundo, además de esto, un caso aparte, miremos un módulo, una sección código de reportes. Los reportes son muy básicos en nuestros proyectos. Entonces tenemos un codiguito de reportes que lo copiamos y lo copiamos en 20 y tantos controladores. Y el módulo de reportes le tenemos que hacer una nueva funcionalidad que ya exporte en JSON o exporte en XML. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántas líneas de código tienen que analizar? Y de pronto se les pasó un controlador. Van a tener una versión que sí funciona y un controlador con una versión que no funciona. Entonces, por eso es importante Dry. No repitan su código, traten de modularizarlo. Y entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un método que hace la misma acción para cada uno de las acciones. Lo segundo, mantengan todo simple. O sea, ¿cuál es el problema? Nosotros pensamos mucho más allá, como lo decía, lo importante es el feature, no piensen más allá de ese feature. Entonces llegamos, analizamos, no, es que estamos haciendo analizando un usuario, qué acciones o qué actualización o qué acciones tiene ese usuario. Entonces, digamos que es un restaurante. Entonces, en primera medida, tenemos que actualizarle el profile al usuario. Resulta que le metimos pagos, entonces la suscripción. Después que no, él pide unos menús y entonces algo para menús. Y no, él va a hacer un review de los platos y le metimos otro código innecesario. Cuando al final tenemos es un update con un código espagueti de acá hasta que uno no se imagina, porque he visto códigos de métodos de más de 200, 400 o 1000 líneas en un solo método, haciendo una misma acción. Entonces, lo primero es, separen esa lógica. Si necesitan actualizar algo que sea simple, necesito actualizar el profile, creo un profile controller y ahí meto una acción untail. Lo más sencillo. Que dicen, no, es que son muchos más archivos, pero es que ¿cuánto te cuesta a ti testear esto? Saber, para parametrizar eso, tú puedes parametrizarlo con 7, 10, 20 o hasta 30 diferentes parámetros que les mandes, vía post o vía get, no importa. Y al final, cuando llegues a la parte de testing, tú dices, listo, lo testeé, pero realmente quedó bien testeado. O sea, cuando es un código de espagueti tan grande, uno no puede asegurarse completamente que ese código esté funcionando bien. Entonces, mantengan las cosas simples y que cada acción haga lo que debe hacer. Este principio me parece también importante y va referente a lo que hablaba en los features. Uno dice, listo, sin Yagni, no lo vas a necesitar, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Tú le inviertes un pequeño tiempo, ¿no? Dice, yo hice esas líneas en 10 minutos. Ah, bueno, y le hiciste test, ¿cuánto te invertiste en los test?
Y cuando vas sumando todos los tiempos, cuando miras al final, llevaste una hora. Una hora, un freelance la cobra 20, 40, 50, 60 dólares. Entonces, o sea, no hagas cosas que no necesitas. Lo otro, al no hacer cosas que no necesitas, obviamente va a ser mucho más fácil testear. Y va a ser mucho más fácil mantenerlo. Por último, va a ser obviamente muy claro. ¿Por qué? No tengo un código que está parte del feature que voy a presentar. Y va a ser mucho más robusto. Esto lo voy a pasar en cierto modo por encima. Es un concepto también muy importante. Lo formuló el tío Bob y es Solid. O sea, los invito a que si quieren optimizar su código y saber, o sea, cómo mejorar su codificación y todo esto, léanse cada uno de los principios que él habla. A pesar de que en cierto modo de las diapositivas de que una sola responsabilidad, de pronto lo mencioné en otros, acá ya lo tocan mucho más a fondo. Entonces les recomiendo, lean esto, es muy importante que estos principios los respeten. Si respetan esos principios, ustedes van a codificar mucho mejor. Y van a llegar a una sección en donde lanzan a producción y van a tener muchos menos errores de los que estaban teniendo anteriormente. Bueno, entonces algunos me preguntarán, Nessi, quiero seguir aprendiendo, quiero mejorar mi código, quiero aprender sobre otras tecnologías. Entonces les recomiendo Treehouse y CodeSchool. O sea, a mi parecer CodeSchool es muy bueno. Ahorita CodeSchool hizo un convenio con Google para ofrecer pues tutoriales, y además de eso hay otro ya enfocado en el framework que estamos hablando de Rails Best Practice. O sea, tú miras secciones de código y hay gente que te dice, listo, ¿cómo optimizamos esto? Queries, controladores, modelos, trabajos en segundo plano, o cómo debo testear mejor. Entonces es muy importante que revisen cada una de las páginas y lean constantemente. Ahora pasamos a la parte de testing. Como yo les explicaba, no nos ganamos nada si al final no estamos metiendo esa capa intermedia entre los features y nuestro código. ¿Por qué? Porque vamos a salir con algo que simplemente en cualquier momento se va a caer y que no debemos llegar a esa respuesta que ayer funcionaba o funciona en mi PC. Eso lo debemos eliminar. Cada vez que llegue un software a producción debe estar completamente testeado. Y ustedes dicen, no, es que eso me quita tiempo. Yo antes, cuando comencé, yo decía lo mismo, pero me di cuenta que el testeo es tan importante que te ahorra tiempo, no te está agregando tiempo en tu desarrollo. Aseguras que no tengas un reproceso de 2 horas buscando por qué está fallando algo. Y solo con eso ya sabes, es importante testing. Entonces, acá es donde debemos mirar. El test tiene 4 fases y esas 4 fases deben ser como una Biblia, la deben respetar. Cada test debe tener un seteo, en donde seteo la información necesaria para que ese test pase, para que test corra, no para que pase, o sea, para que corra. Segundo, ejecuto el test. Al ejecutar ese test, ya vengo a la verificación de ese test. Y por último, desmantelo la información. O sea, toda esa información que monté en el seteo, la debo desmantelar. Ahora, ¿por qué es la razón de esto? Es común que muchas personas lleguen, seteen para 7 tests y ese mismo seteo corran los 7 tests. Entonces, un solo seteo para 7 tests. Hacen ejecución y verificación. ¿Qué es lo que pasa? El primer test setea unos datos, los procesa, pasa al segundo test. Resulta que los datos que procesó el primer test hacen que el segundo sea satisfactorio. Entonces, por lo tanto, les van a decir, este test está pasando, cuando en realidad no pasa. Por último, también puede pasar al revés. Tú dices, no está pasando, y le gastas 3 horas mirando por qué no pasa el test. Y resulta porque seteaste esto para todos. Entonces, por eso es muy importante que cada test que ustedes hagan sea individual. O sea, cada test tiene que tener su seteo individual y la información. Pero esto no quiere decir de que yo tengo que copiar el mismo código para cada uno. O sea, también existen técnicas de dry para testing.
Entonces, ya enfocándonos más un poquito en Rails, ¿qué le recomiendo yo? Le recomiendo RSpec. ¿Por qué? Porque es mucho más, más a la parte humana. O sea, a la parte humana, es decir, de que tú llegas, lees un test y al leer el test tú sabes, hey, acá esta funcionalidad me dice lo que está haciendo. O sea, las mismas líneas del test me están diciendo cuál es lo que hace la funcionalidad. Entonces, es mucho más fácil para una persona que está entrando nuevo al proyecto leer los tests y saber qué es lo que debe hacer una funcionalidad, sin tener que ir a analizar el código. ¿Por qué? Porque está en un lenguaje muy humano. Entonces, hay algo que debemos tener en cuenta cuando estamos escribiendo los tests. Uno, una herramienta que te ayude a crear datos falsos. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer testeos sobre la base de datos. Y una herramienta es FactoryGirl. FactoryGirl me permite crear objetos de test falsos, los cuales yo puedo utilizar para testear cada uno de los datos. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque resulta que en algún momento ustedes no utilizaron FactoryGirl, sino que están creando un objeto, pasándole cada una de las columnas con sus valores, y digamos a los 6 meses del proyecto tienen una suite de tests que tienen 1000 tests independientes. Y les dio porque al modelo de usuario le agregan un campo, una columna a la base de datos que es requerido. Entonces se tienen que ir por todos esos 1000 archivos metiendo la columnita. Entonces, ¿cuánto tiempo me gasto ahí? O sea, hay herramientas y utilícenlas. O sea, no digan, no, necesito hacer esto. Ahí alguien ya pensó que tiene ese mismo problema. Y búsquenlo. Va a haber una herramienta que le solucione. Lo otro, yo les hablaba de las 4 fases del test y el Database Cleaner me permite ir a la última. Me limpia los datos cuando termina el test y que es muy importante. O sea, no me deja datos en donde yo digo, listo, el primer test testeaba X cosa y el segundo test me testea que se haya creado un usuario, pero resulta que en el primer test ya se había creado un usuario. Con el Database Cleaner pasa al segundo test y ya ese usuario que estuvo al inicio no existe. Entonces voy a tener ese seteo correctamente. Entonces, ahorita los test doubles and stops es importante. No necesariamente uno tiene un código que dependa solo de uno mismo. A veces uno necesita depender de terceros, por ejemplo, envíos de mail, procesadores en segundo plano, cosas por el estilo. Entonces, a veces es necesario hacer objetos dummy, o sea, falsos, para ir testeando. Y ustedes lo que hacen con eso es testear código sin tener que, por ejemplo, subir a un S3 o ir a la API de Facebook o de Twitter, un ejemplo. Y por último, los que están testeando y hacen conexiones a un lugar, o sea, una API, en el ejemplo de Google, y lo que preguntaban unos momentos antes, que un límite sobre Google Maps, sí los hay. O sea, ellos no te van a permitir hacer 1000 requests en menos de un segundo. Y lo que pasa con la suite de tests es que son muy rápidas y van a hacer muchos tests. Y eso implica que te van a tratar de bloquear. O sea, te bloquean tu IP. Y otro, mientras hace la request, te responden y vuelve y haces 1000 tests así, ¿cuánto te va a demorar? O sea, necesitamos que los tests, cuando yo escriba la codificación, haga el test, ya tengan 10 minutos el resultado. No tenga que esperar un día para que, esta build sí funcionó. Entonces no es bueno que hagan esas external requests. Bueno, acá cuando estén testeando modelos es importante, o sea, esto puede ser muy a los Rails, pero también lo pueden abstraer a su lenguaje. ¿En qué forma lo pueden abstraer? Que cada archivo de cada modelo lo deben, por ejemplo, adoptar una convención. Si estoy haciendo un método de clase, le antepongo un punto. Acá le estoy diciendo que este va a ser un método de clase. Y si es un método de instancia, le antepongo un numeral. Es muy parecido a la sintaxis de CSS, entonces mucha gente lo puede relacionar por ese lado. Pero no solo lo podemos ver de esa parte. Nosotros podemos decir que describe user validations y encapsular todas las validaciones ahí. O podemos hacer describe user y save after tal cosa. ¿Por qué es bueno esto? Porque ustedes encapsulan su archivo y saben que hay una sección para cada una de las cosas. Entonces, si una persona necesita agregar o modificar un test por X o Y razón, ya sabe que hay una sección para esos métodos y va a ir directamente allá. Pierde menos tiempo
leyendo el código y entendiendo qué es lo que hace el test. La parte de controladores, hay algunos, no sé si han escuchado, y es común que digan, no, es que yo hago test de integración, por lo tanto no debo hacer test de controlador. O sea, no son excluyentes, eso ténganlo claro, no son excluyentes uno del otro. O sea, hay unas cosas que se necesitan testear en controlador que no las puedes testear con un test de integración, y ahí viceversa. Entonces, un controlador es muy importante que acá también ustedes pueden ver las fases del test, seteo, acá seteo las partes, hago la request, después valido y ya al final, si tengo database cleaner, hace la desmantelación de todo. Entonces, si ustedes ven que ellos se basan en contextos. Entonces, el contexto es cuando el password es válido y en ese es cuando el password no es válido. Entonces, al tener una sintaxis en cierto modo más clara de lo que está diciendo el test, yo ya sé cuál es la funcionalidad que estoy haciendo, y yo puedo ir al controlador o al código que estoy ejecutando y decir, ah, bueno, listo, está cumpliendo o no está cumpliendo. Algo muy importante, o sea, todo esto lo pueden encapsular en acciones. Por ejemplo, acá la encapsulé en una opción en donde especifico el método, el tipo de request, o sea, ya sea post, get, put, o sea, no importa la request, la especifico acá. Y a continuación el método que recibe esa petición. También puedo hacer esto mismo con el enrutamiento. Yo puedo testear el enrutamiento en el controlador, ir a cada una de las rutas a ver si está funcionando o está pegando a ese controlador la ruta que definí previamente. Esto no es común, o sea, yo hasta hace poco lo veía y no lo veía, que testeen vistas. O sea, es muy común que ustedes lleguen a una vista de usuario y dicen, si esta variable está presente, renderice este template, y si no, renderice este otro template. Por ejemplo, si tú pagaste, te renderiza el template de pagaste, si no pagaste, otro template. Entonces uno le dice, no es necesario testear las vistas. Sí es necesario cuando hayan condicionales dentro de sus templates. Si hay un template que funciona condicionalmente, deben testearlo. ¿Por qué? Porque en el caso de que esa variable que ustedes dicen, si tal cosa es igual a true, y la otra dice is igual a false, y la variable vino nil. O sea, para algunos, los que no sepan, nil es otro objeto en Ruby. Entonces, vino nil, no se cumplen los dos y no muestran nada. Y entonces, si no lo testeaste, vas a llegar, haces el proceso de pago, hubo un error previamente y llegó el valor en nil y no se le mostró nada al cliente. O sea, es un error gravísimo que tú no le muestres en un sistema de pago que pagó o no pagó. O sea, ¿qué es lo primero que va a hacer el cliente que hizo? Ir a pelear contigo. Y eso es una mala imagen que te estás creando. Y ahorita lo que les decía, los features, o sea, son test de integración, y esos features me permiten a mí también, obviamente, hablar en un lenguaje humano, pero también testear las funcionalidades de acciones de la página. O sea, si yo tengo un JavaScript que al darle en un botón me despliegue un formulario, yo lo puedo evaluar con esto. Entonces ya puedo validar esa funcionalidad que estás describiendo en JavaScript. ¿Qué herramientas sugiero? Hay una que se llama Capybara y otra que se llama Phantom. O sea, pueden unir las dos y que corran los tests. O sea, los que de pronto no sepan cómo es un test de integración o algo por el estilo, imagínense que cuando corren el test, un mecanismo por atrás crea una ventana de navegador y comienza a hacer las acciones en la ventana como si fueras tú. Entonces tú le dices, visita tal sitio en la URL, llena tal campo, hace el clic en botón y espera que esto pase. Entonces él va a hacer lo mismo, una request, se va a poder loguear, va a poder hacer todo. Entonces es importante que esto también lo tengan en cuenta. De pronto me dirán, necesito recursos más, listo, necesito saber testear mejor. Estos dos son dos libros muy buenos, lo recomiendan en esta página.
pero esta página también tienen porciones de código en donde les dicen, esta forma de testear este controlador se debe hacer así, o esto no se debe hacer así por tal razón, y eso les puede ayudar a mejorar también mucho su código de test y su código en controlador. También acompañado de todo esto, o sea, tenemos unos principios, es algo muy importante que son los features que estábamos mirando al inicio, y otras cosas que es importante es el test. También tenemos técnicas y herramientas. Las técnicas, entre una de ellas es TDD. O sea, TDD me permite a mí de una vez, yo estoy creando un código muy limpio, o sea, muy robusto, y lo estoy refactorizando para así crear que ese test, esa funcionalidad en últimas sea una funcionalidad que la pueda en algún momento dado escalar a otro nuevo feature con alguna otra cosa. Entonces, el TDD comprende desde que ustedes hacen el test, codifican de nuevo, hacen que el test falle, codifican, hacen que el test pase y refactorizan y siguen ese proceso Al final van a tener un módulo muy liviano, robusto, no van a hacer un montón de líneas como vimos en el ejemplo de Kiss, que van a poder testear muy fácilmente y que va a cumplir lo que ustedes van a hacer. Lo otro que no es muy común que se vea es el pair programming. De pronto ustedes lo que dicen, o los que de pronto no saben qué es pair programming, es sentarse con otra persona a programar en una sola pantalla. Entonces, son dos personas programando en una sola pantalla, pero habrá la persona en su modo jefe que dice, ¿qué hacen dos personas en una sola pantalla? Cuando otra puede estar programando y generándome beneficios. Y se los voy a decir acá, eso es mentira. O sea, dos personas en una sola pantalla te pueden, en un módulo crítico de tu aplicación, como puede ser pagos, generarte muchos menos errores por estudios y todo al final. O sea, dos personas mirando el código, arreglando, refactorizando ahí mismo, te van a generar un código tan limpio que va a minimizar el número de errores que salgan al final. En cambio, que fuera solo una persona. Entonces, tú no estás gastando mucho más plata, no estás gastando plata por tener a dos personas en una sola PC escribiendo el mismo código, estás invirtiendo en que ese código sea de calidad. Hay unas herramientas, sí, y esas herramientas pueden ser apoyo al desarrollador, y en esas herramientas apoyo al desarrollador está el Continuous Integration, un software que está constantemente, hago una nueva modificación y va y me testea mi suite, testea todo. Entonces, si en el caso yo estoy trabajando en un equipo y fulanito hizo una modificación, me va a decir, hey, fulanito cometió un error en tal test, y tú puedes decir, no, esto no puede ir a producción. Y eso que no puede ir a producción, ya sabes, es un error menos. ¿Para qué? Para que él sepa, lo corrija antes de que salga ya y tengan que investigar en un caso que salga una falla. Lo otro, Breakerman, es una herramienta muy útil. O sea, conjunto con el CI, Breakerman lo que te hace es un análisis del código y te genera un informe sobre errores de seguridad que tengas en tu código, ya sea XSS, problemas que tengas de duplicación en código y que te generen algo, o estés generando X o Y cosas. Breakerman te lo genera y te dice, y en el caso que lo tengas integrado con el CI, no te deja pushar a producción, no te deja sacar una nueva versión si está fallando algo en temas de seguridad. Entre otras herramientas, Rails Best Practice es sumamente importantísimo. Ustedes dicen, listo, de pronto se me van algunos conceptos de Dry o algo así. Rails Best Practice te apoya en eso, te analiza tu código, mira qué secciones tienes duplicados y te lo informa. Pero no solo eso, también te dice, listo, tú tienes una base de datos y no tienes un índice en el ID, y te lo dice, te va diciendo qué es lo que debes mejorar. Lo segundo, bullet. A pesar de que uno dice, listo, tengo un ORM, hay que saber utilizar los ORMs. O sea, les invito a que conozcan bien su ORM de cada framework. ¿Por qué? Porque resulta que yo hago una selección de todos los posts, pero el post incluye muchos comentarios. Y yo voy recorriendo la vista, mostrando el post y mostrando los comentarios. Pero ¿qué es lo que está haciendo por debajo? Él llega a la vista, imprime la variable post,
pero como es una relación uno a muchos, tengo muchos comentarios, va a ser en la misma vista, va a comenzar a hacer puro request por cada uno de los posts que quieras. Entonces vas a generar, además de una latencia enorme en una renderización de página por hacer, además de la primera solicitud que era listar los posts, renderizar todos los comentarios, o sea, todas las peticiones. Si tienes 10 posts, vas a hacer 10 peticiones a la base de datos que te devuelva los comentarios. Entonces, Bullock te ayuda en ese sentido. React Mini Profiler te permite saber cómo es la request desde que llegó hasta que terminó. Entonces te dice, listo, te demoraste tanto tiempo en tal sección de código o en tal módulo, en tal cosa. Entonces tú puedes decir, listo, mi error porque se está demorando mucho la aplicación en cargar es en esta parte. Y me voy a esa parte a arreglarlo o mejor, o agregarle caché, algo por así por el estilo que le mejore. Y Rec, que es un smell, o sea, es una herramienta que me permite a mí ir en el código, mirar si hay variables que no estoy utilizando. Por ejemplo, yo creo métodos y a ese método le paso 2, 3, 4, 5 variables y al final solo utilizo una. Entonces él te dice, hey, acá tienes un error, elimínalas porque no las estás usando. Tienes secciones de código que no las estás usando, ahí también. Entonces miren qué herramientas hay y hay muchas, o sea, eso es. Y ya no sé si alguno tenga preguntas. ¿No? Bueno, muchas gracias.